Muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos, todas las personas que son parte de los estudios semanales que nuestra iglesia ofrece, estudios de consolidación espiritual. Vamos a ver hoy el estudio número 61. Seguimos en la serie Pasos hacia la madurez espiritual y hoy veremos un tema muy bueno. ¿Cómo desarrollar una vida consagrada? ¿A quién no le interesa? ¿A quién no le llama la atención un tema como este? Bueno, es posible que algunos no, dicen, no me gusta mucho eso de consagración, de santidad. Pues déjeme decirle que es un tema que aunque no sea muy popular o muy bonito para algunos, es necesario para todos. Hay un versículo en la Biblia que dice, sin santidad o sin consagración, que viene a ser lo mismo, nadie verá a Dios. O sea, si nosotros no tomamos la decisión de vivir una vida consagrada, no podemos ver a Dios. Es así de plano en la palabra de Dios. Pero vamos a ver hoy, vamos a aprender cómo logramos desarrollar esa vida consagrada. Vamos a hacer una oración antes y pues empezamos de esa manera. Padre, te damos gracias en esta noche porque tú eres bueno, porque nos amas. Gracias porque nos enseñas la verdad a través de tu palabra. Cada estudio bíblico, mi Dios, es una oportunidad de entender las cosas desde la óptica tuya, desde el cielo, no desde la tierra. No según creemos nosotros o según nos agrada o nos parece mejor, sino de acuerdo a la palabra, porque allí sabemos lo que es verdadero, lo que es bueno, lo que nos hace bien a todos. Señor, que el tema de hoy sea comprensible para cada uno de nosotros y que en nuestros corazones haya una determinación de hacer la voluntad de Dios conforme a lo que hoy vamos a aprender. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo desarrollar una vida consagrada? Vamos a leer en 2 Corintios 6, 14 al 18. Le doy un poquito de espacio de tiempo para que lo pueda encontrar. 2 Corintios 6, del 14 al 18. Dice así la palabra de Dios. Esto dice Dios, ¿no? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Está hablando de que hay una diferencia entre un creyente y un incrédulo. Un creyente es un evangélico que cree en la palabra de Dios, que vive de acuerdo a la palabra, y un incrédulo uno que no le gusta el evangelio, no vive de acuerdo a la palabra. Entonces dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia, qué relación, comunión tiene Cristo con Belial? ¿Quién es Belial? Es como quien dice el demonio, ¿no? Un espíritu malo. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué punto, ¿no?, de acuerdo puede tener un creyente con uno que no cree en Dios? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Dice Dios en la palabra, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? O sea que, según la Biblia, en un templo que supuestamente es para Dios, que hayan ídolos, es una contradicción. Dice, no hay acuerdo. Si el templo es para Dios, ¿cómo le metes a otros dioses allí? Así dice, ¿no? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No sé si captó en la primera lectura que dimos ya la idea de todo este pasaje. Dios hace una distinción clara entre un creyente y un no creyente. La gente dice, todos vamos al mismo lugar, todos somos hijos de un mismo Dios, todas las fe son iguales, todas las religiones, dicen algunos, son iguales, pero mire, Dios dice, no, ustedes dicen eso, yo no estoy de acuerdo. Yo no creo que todo es igual. Yo creo que hay una diferencia bien grande entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y el demonio, entre el templo de Dios y los ídolos, entre un creyente y un incrédulo. Por lo tanto, no puede haber una asociación entre estas dos cosas.
No puede haber una armonía, no hay acuerdo entre lo malo y lo bueno, entre un creyente y un incrédulo. Y hay gente que desobedece esta palabra y, por ejemplo, se casan en yugo desigual. Un creyente con un ateo, con uno de alguna religión que no es de acuerdo a lo que enseña la palabra. Y bueno, obviamente están en contra de la palabra. Y me ha tocado hablar en casos como esos y las personas se molestan porque lo que dicen es, ustedes, o sea, como que es un invento nuestro. Ustedes son como sectaristas, ustedes son exclusivistas. No, es que no tiene que ver con nosotros. Es la Biblia el que dice esto. O sea, si alguno de nosotros, un creyente, quiere enamorarse y casarse con un impío, pues lo hace porque quiere. Pero si ha leído la Biblia, pues la Biblia es clara. La Biblia es clara, no se unan. Y no solo se refiere al matrimonio, sino también a cualquier tipo de sociedad, de negocio entre un creyente y un no creyente. Van a tener inconvenientes porque no hay acuerdo, porque no van a estar de acuerdo. Muy bien, entonces vamos a ver cómo desarrollar una vida consagrada, cómo lograr hacer esto, ¿no? Estar en condiciones de obedecer la Biblia y no meterme en cuestiones que a Dios no le agradan. Dice, consagrarse es limpiarse espiritualmente, purificarse por dentro, para dedicarse por completo a un propósito específico o a algo de gran importancia para Dios. ¿Qué es consagrarme? Es limpiarme por dentro, tratar de hacer lo mejor para estar bien delante de Dios a fin de poder cumplir un propósito específico. Por ejemplo, si Dios nos llama a servir en un ministerio, lo normal es que uno se consagre. No, voy a servirle a Dios. Quiero hacer las cosas bien. Quiero que mi vida sea un testimonio visible del poder de Dios a través del Evangelio. Entonces, ¿qué es consagrarse? Es santificarse, limpiarse todo, ¿no? Espiritualmente estamos hablando, para poder cumplir a cabalidad un ministerio o un propósito específico. Muchos cristianos tenemos el concepto de santidad en nuestra mente, pero no en el corazón. ¿Qué quiere decir? O sea, uno tiene la idea, dice, sí, a ver, santidad es vivir apartado de lo malo, me imagino que es eso. Sí, es correcto, eso es santidad, pero el corazón no, como que no concuerda con eso. O sea, en el corazón, aunque sé que no debo hacer lo malo, el corazón ama lo malo. Y a veces usted va a saber que hay creyentes que no viven lo que creen o lo que dicen, porque el corazón está desconectado. La mente sabe, pero el corazón, su voluntad, está en otra cosa. Dice, otros nos santificamos por momento, o se santifican. Hay esto, ¿no? Personas que tienen temporadas y temporadas. De pronto empiezan y dicen, no sé, un mensaje les llegó, tuvieron un sueño, alguna cosa oyeron por allí y se asustan y dicen, ahora sí voy a buscar de Dios. Esta vez sí me voy a poner las pilas, voy a consagrarme. Y por unos días borran toda la música mundana que tengan en los teléfonos, en el ordenador o computador, botan, yo no sé, todo lo que crean que les contamina lo voy a sacar. Pero pasan unos días o semanas y cambian de parecer y otra vez vuelven a lo mismo. Empiezan, pásame esa música, o empiezan a descargar cualquier cantidad de canciones más de las que tenían antes. Hay gente que hace eso. Tienen unos como arranques, ¿no?, temporales de consagración, pero luego vuelven al mismo estado. Tal vez, ¿por qué? Si me pregunta por qué, no creo que lo hagan por jugar con Dios. Tal vez quieren hacerlo bien porque, como le digo, se asustaron, se preocuparon por algo, pero luego de eso vienen pruebas, vienen tentaciones, viene la presión social, los amigos, la familia, y bueno, varios factores que pueden hacer que la persona desista y otra vez vuelva a su condición no consagrada, sino allí a medio gas. Para vivir en santidad, primeramente es necesario definir lo que somos. Vamos a ver cuatro aspectos que necesitamos tener claro para vivir en santidad o para consagrarnos. Lo primero, es necesario definir lo que somos. Yo no creo que puedo santificarme si yo no sé quién soy. Porque si no voy a decir, ¿y por qué tengo que hacerlo si los demás también lo hacen? Si yo veo otra gente que hace tal o cual cosa y nunca les ha ido mal, hay algunos que dicen, mira el de acá, prestó dinero, no lo pagó y nunca lo metieron preso, ya después se olvidaron y ahí está.
¿no? O el de acá fue bandido y anduvo con otra mujer, después lo perdonaron y ahí está. Entonces hay gente que piensa que por eso pues uno puede hacer lo que quiera. Y ahí nadie va a vivir en santidad poniéndose a mirar a otros. Lo primero que toca hacer, que toca definir en nuestra vida, en nuestro corazón, para vivir consagrados para Dios es definir lo que somos. ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? No le pregunto cómo se llama, cuál es su nombre, sino cuál es su esencia, cuáles son las intenciones de su corazón, qué es lo que busca hacer, hacia dónde quiere ir. Eso es lo que define nuestra esencia, quiénes somos. Los versículos 14 al 16, que ya lo leímos aquí, ¿no? En 2 de Corintios capítulo 6, habla allí, dice, de un creyente y un incrédulo, ¿verdad? Dice que no hay relación entre un creyente y un incrédulo. Entonces, la primera pregunta que toca definir, ¿yo soy un creyente en Dios o soy un incrédulo? ¿Soy alguien que se alinea a lo que dice la palabra o que vivo de acuerdo a mi criterio personal? Fíjense, yo conozco a cristianos, bueno, dicen ser cristianos, pero no siguen la doctrina de Cristo, sino que ellos tienen su propia interpretación y ellos deciden qué creer y qué no creer. Hay gente que dice, sí, bueno, la Biblia dice o en la iglesia enseñan eso, pero yo no estoy de acuerdo. O sea, ellos es como si tuvieran, yo no sé de dónde sacan esa idea, ¿no? Como si Dios le diera la potestad y le dice, hijo, yo te acepto como hijo. Si no estás de acuerdo con algunos mandamientos o versículos de la Biblia, no te preocupes, hazlo como a ti te parezca. En ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar eso. Dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea, dice, si en algún momento hay una discrepancia entre nosotros y Dios, los equivocados somos nosotros. Nunca puede ser Dios el que no esté bien. Así de claro, ¿no? Entonces, la primera pregunta, ¿soy creyente o soy incrédulo? ¿Practico la justicia o la injusticia? ¿A qué me dedico? Si yo digo la justicia, entonces será más fácil consagrar mi vida, porque digo, no, a mí no me gusta lo chueco, lo que es por el lado izquierdo, por debajo de la mesa, como decimos, ¿no? A ver, ¿practico la justicia o la injusticia? ¿Soy luz o soy tiniebla? De eso habla aquí, ¿verdad? No hay relación entre el creyente y el incrédulo, no hay comunión entre la justicia y la injusticia, y no hay acuerdo entre la luz y las tinieblas, y es verdad. ¿Soy siervo de Cristo o soy siervo de Satanás? En el versículo 15 habla de eso. ¿A quién le sirvo? Toca definir. ¿A quién le sirvo? ¿A quién le quiero agradar? ¿A quién me importa, ¿no? A mí me importa que le agrade lo que yo hago? O sea, ¿me importa que le agrade a Dios o me importa que le agrade al diablo o me importa que le agrade a quien quiera? Si soy hijo de Dios, yo procuro agradar a Dios. Esa es la lógica, ¿no es cierto? Por eso, para consagrarme necesito definir quién soy. Creyente, incrédulo, justo, injusto, persona que le gusta andar por el lado derecho, haciendo lo correcto, o gente deshonesta, que le gusta hacer todo mal. Dice la Biblia en el versículo 16, porque vosotros sois templo del Dios viviente. Sois templo del Dios viviente. Nosotros somos un templo. ¿Qué es un templo? Es una casa de oración, un santuario, un lugar dedicado a lo santo, a lo consagrado. Dice, somos templo del Dios viviente, no somos un salón de actos. ¿Cuál es la diferencia entre un templo y un salón de actos? El templo o iglesia, también como se le llama, es dedicado para el culto, ¿verdad? Para los servicios, llámese una campaña, una predicación, un tiempo de oración, un tiempo de alabanzas, en fin, para actividades netamente espiritual. Y un salón de actos, bueno, un salón de actos puede ser utilizado para muchas cosas, ¿verdad? Puede ser ocupado también para predicar, si se quiere, pero también puede ser ocupado para un evento, un meeting político, una boda, una recepción de una quinceañera, una graduación, un montón de cosas. Es salón de actos. Así está en el estudio, ¿verdad? Para los líderes lo tienen, así que de pronto no van a pensar que lo estoy diciendo ahora. Entonces, hay una diferencia entre un salón de actos y un templo. Y aquí la Biblia dice que nosotros somos templo. O sea, este cuerpo no es como un salón de actos que dice, yo le hago a lo que sea, ¿no? Lo que venga. Me invitan a bailar, también. Me invitan a tomar, a fumar, también. No. Este es un templo.
O sea, mi vida ha sido voluntariamente dedicada o consagrada para las cosas espirituales. Esa es la idea. Dice, no somos un salón de actos que se alquila para diferentes eventos. La santificación o es total y permanente o no estamos en nada. No puede haber alguien medio santificado. Decía alguien un ejemplo y me parece muy práctico. Decía, si tú tienes un vaso de agua limpia como para tomártela, ¿no? Y viene alguien y coge del inodoro, del agua, del baño, de la taza del inodoro, coge allí un poquito de agua. Y delante de tus ojos deja caer una gota de esa agua en el vaso, una gota. La pregunta que hace es, ¿te la tomarías? Creo que ninguno de nosotros, aunque veamos que la taza del inodoro estaba limpia, habían bajado la palanca. O sea, no es que estaba allí con suciedad, pero de todas maneras uno sabe que pues, el inodoro es sucio. ¿Tomaría usted ese vaso sabiendo que sacaron una gota de allí? ¿Verdad que no? Que uno dice, no, pues como ya me la ensució, yo no me tomo, prefiero tener sed, hasta voy a tomar de otro lado, que pueda que esté más contaminado, pero yo no vi. Pero aquí me di cuenta que le pusieron una gota del agua del inodoro. Entonces, basta una gota de agua sucia para contaminar el vaso. Y esa es la idea acá. Basta que yo ande haciendo una cosa mala, aunque diga, no, ya dejo de tomar, de fumar, no consume drogas, no dice malas palabras. Lo único, de pronto dice, solo ve pornografía de vez en cuando. Pero eso único es como una gota. Lo único es que a veces se le salen malas palabras. Lo único es que cuando alguien le busca problemas, él no tiene reparos y se va de golpe, ¿no? Entonces, ya no hay una consagración plena, porque ese único asunto contamina. Dice, la santificación o es total y permanente todo el tiempo o no es santificación. Somos pueblo que le pertenece a Dios. Así dice la Biblia, ¿verdad? ¿A quién le pertenecemos? A Dios. Pueblo adquirido, pueblo comprado por Dios. Somos un pueblo separado para Dios. Él me compró y luego dice, quiero que vivas para mí. Quiero que seas mío y nada más. Eso dice Dios. Dios no quiere hijos a medias con el diablo. No dice, te cojo o te adopto para que seas medio hijo mío y cuando no te guste, no estés de acuerdo, te haces medio hijo del diablo. Y ahí vive entre los dos mundos, la iglesia y el mundo, la iglesia y el mundo, el diablo y yo. Dios no trabaja así. Así que no nos quiere medios mundanos y medios cristianos. Dice, somos un pueblo separado por Dios para amarle y para servirle. Somos verdaderos hijos. No somos recogidos, no somos visitantes. La Biblia dice, no somos advenedizos, que significa como arrimaditos, como extraños. No, dice, somos hijos de Dios, somos miembros de la familia de Dios. Entonces, recuerde, ¿qué es lo primero que necesitamos para vivir una vida consagrada? Número 1, tener claro quiénes somos. ¿Es cristiano o no? ¿Soy hijo de Dios o no? La segunda cosa, para vivir en santidad es necesario definir lo que queremos. Número 1, lo que soy. Número 2, lo que quiero. A ver, ¿qué es lo que quiero con mi vida? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que sueño? ¿Qué es lo que más deseo? Dice el versículo 16, realmente, en base a lo que dice el 16, dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templos de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, dice la Biblia. Entonces la pregunta es, ¿realmente quiero que Dios ande conmigo? Porque ahí dice, andaré con ellos y ellos serán mi pueblo. ¿Quiero que Dios ande conmigo? ¿Que me acompañe a donde quiera que yo vaya? Entonces no debo ir a lugares incorrectos. ¿Se imagina? Me meto a la discoteca, me meto al antro de perdición y que Dios me acompañe allí, al antro de perdición. No puede ser. Entonces, si quiero que Dios me acompañe a todo lugar, debo de ir a los lugares que a Dios le agrada. Dios no va a ir conmigo a ese lugar y apoyarme. Aquí está mi hijo y aquí lo espero hasta que se le ocurra estar en este lugar de perdición. Nunca, nunca. Entonces, ¿quiero que Dios ande conmigo o quiero andar solo? Obviamente, si voy a andar en pecado, mejor es andar solo. ¿Quiero que Dios sea mi padre o quiero vivir
como huérfano, no tengo que darle cuentas a nadie, así no tengo que pedir permiso. Hay muchos jóvenes que se van de la casa por eso. Se me largo porque ya me fastidia que tengo que pedir permiso, que no me dejan salir a donde yo quiero, entonces me voy a vivir donde una amiga, me voy a vivir en cualquier lado, me alquilo un departamento que sea pequeño, pero allí me meto. Entonces, lo mismo acá. Quiero que Dios sea mi padre, quiero tener familia con Dios, y si dice no, entonces ok, se va de Dios y viva a su manera. Es cuestión de lógica, por eso toca definir lo que soy, toca definir lo que quiero. ¿Quiero realmente que las promesas de Dios se hagan realidad en mi vida? ¿Que Dios me cumpla lo que ha dicho? Entonces tengo que vivir consagradamente. Tercero, para vivir en santidad necesito definir lo que tengo que hacer. A ver, ¿qué dice la Biblia que es lo que tengo que hacer? Porque de pronto, si no me voy a la Biblia, me quedaré con algunas ideas chuecas, ¿no? Voy a decir, yo creo que debo de hacer esto, que puedo hacer esto, pero no. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Vamos viendo, ¿cómo está esa memoria? A ver, para vivir una vida consagrada, debo definir lo que soy. ¿Soy cristiano? ¿Soy impío? ¿No? Número 2, debo definir lo que quiero. Quiero que Dios ande conmigo, quiero que las promesas de Dios se cumplan en mí. Número 3, tengo que definir tengo que encontrar en la Biblia lo que tengo que hacer. A ver, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál es mi deber? ¿Qué es lo que hay que hacer como creyente que soy? ¿No? Dice, lo que tenemos que hacer, según la Biblia, es limpiarnos de toda contaminación. Eso me dice la Biblia, tienes que hacerlo. ¿Quieres ser mi hijo? ¿Quieres que te bendiga? ¿Quieres que te vaya bien? Límpiate, despójate de toda inmundicia y de toda contaminación. ¿Qué es contaminación? ¿A qué se refiere aquí? Contaminación, dice, es transmitir algo perjudicial a otro. Eso es contaminar, ya está contaminado. Tuvo contacto con algo sucio, con algo impuro. Entonces, la contaminación es todo lo que no nos hace bien para estar apartados para Dios, para vivir para Él. Dice, por eso es que no debemos tener comunión ni compañerismo con los incrédulos. Para que haya armonía con un incrédulo hay que ceder o hay que contaminarse. Se imagina a un creyente consagrado que un día viernes dice, voy a salir con mis viejos amigos del colegio. Se pone de acuerdo con ellos, dice, voy a ir con ustedes. Y luego, ¿a dónde van a ir? Y dicen, bueno, nos vamos de farra. Nos vamos a tal lugar, vamos a comprar licor y vamos a poner música y cada quien con su pareja. Y usted no tiene ni pareja ni nada, pero usted está ahí. ¿Cree usted que pueda estar 2-3 horas con los amigos que están desbaratándose, fumando, tomando, haciendo tonterías, hablando estupideces y malas palabras, y usted allí contento y compartiendo? No puede. O usted se incomoda o usted los incomoda a ellos, o usted termina cediendo. Después, ya, ¿verdad? A ver, pero los amigos le van a decir, pégate un traguito, tómate un traguito. No me vas a decir que no. A los tiempos que nos vemos, si es a los tiempos, y si no, cada viernes nos vemos. Si alguien se ve cada viernes con sus amigos impíos, no es consagrado. No tiene que ver con que juzgue, sino que, dice la Biblia, no tiene comunión la luz con las tinieblas. Y si usted se lleva tan bien con ellos, obviamente que no está dedicado completamente a Dios. Para que haya armonía con un incrédulo, hay que ceder. O a la vez, hay que apartarse. No, dice, yo no quiero. La única forma de llevarme bien es, ya no salgo con ellos. Porque no comparto, porque ellos tienen otra mentalidad. Para ellos felicidad y alegría son otras cosas que para mí no lo son. ¿Qué es contaminación de carne? En el capítulo 7, versículo 1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Qué es contaminación de carne? Lo que veo, tiene que ver con contaminarme a través del contacto visual. Lo que veo, lo que toco, lo que ingiero, lo que como, ¿verdad? Lo que me meto adentro y lo que como también. O sea, no solamente alimento físico, sino también las cosas que permito que entren a mi vida, por así decirlo. La música mundana también tiene que ver, ¿verdad? Música secular, las conversaciones de personas carnales o de gente resentida. ¿Qué habla un carnal? De puras barbaridades. Un carnal, aunque diga que es cristiano, pero va a hablar de enamoradas, de muchachas, de chicas. Una chica carnal, ¿de qué va a hablar? De novios, de que se besó con uno con otro. Es lo que hablan, ¿verdad? ¿O qué habla una persona resentida?
¿Acaso una persona resentida habla de amor, de Dios? No, va a hablar que anda con coraje, que le tratan mal, que no le quieren. Esa es la actitud. Entonces, una persona consagrada no va a compartir con una persona que venga a hablarle tantas cosas feas, tantas cosas negativas. ¿Qué es contaminación de espíritu? Porque en el verso 2 dice que nos abstengamos de toda contaminación de carne y de espíritu. Por ejemplo, el enojo, guardar enojo, resentimiento, orgullo, enamorarse indebidamente, son maneras de contaminar nuestro interior, nuestro espíritu. ¿Cómo puede agradar a Dios un resentido o un orgulloso? ¿Cree usted que puede estar resentido con medio mundo? O aunque sea con una persona, andar resentido. ¿Puede orar y Dios le escucha? ¿Puede adorar como que nada ha pasado? No, definitivamente. Si tengo algo contra mi hermano o creo que mi hermano tiene algo contra mí, yo tengo que resolverlo. No puedo agradar a Dios en ese estado. No se puede. No puedo. Hay una canción muy antigua que decía, ¿cómo puedes tú orar resentido con tu hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. Entonces, es una gran verdad. Y la Biblia lo dice, realmente esa canción es un versículo cantado, porque la Biblia dice que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, pues Dios tampoco nos perdona a nosotros nuestras ofensas. Entonces, hemos visto tres cosas para vivir en santidad. Tengo que definir lo que soy, tengo que definir lo que quiero, tengo que definir lo que debo hacer y 4, tengo que definir lo que voy a ganar. Es muy importante saber, bueno, ¿y qué gano si me dedico por entero a Dios? ¿Cuál es mi ganancia? ¿Cuál es mi paga? A cambio de abstenerme de andar con amigos, de participar de cosas indebidas, de no contaminarme. ¿Qué gano? ¿Qué beneficio obtengo? Bueno, vivir en santidad primero no perjudica en ningún sentido. No nos quita nada, no nos hace daño. Al vivir en santidad ganamos porque Dios habitará en nuestro corazón, Dios nos llamará sus hijos, el Espíritu Santo habitará dentro de nosotros y nos ayudará en nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque ve que estamos luchando por cada vez ser mejores. Así que tenemos todo el respaldo divino. Seremos, si vivimos en santidad, seremos reconocidos como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Y el versículo 17 dice, y Dios nos recibirá. Salid de en medio de ellos, pueblo mío, y yo os recibiré. Dios nos recibirá. Dios podrá cumplir plenamente su función como Padre, guardándonos, protegiéndonos. La paternidad de Dios es uno de los tesoros más grandes que Él nos ofrece. Pero ¿para quiénes es esa paternidad? Para quienes deciden vivir consagrados, vivir en santidad, apartados para Dios. Son muchos los beneficios. Dios nos protege, nos guarda, nos bendice, nos revela su voluntad, nos hará bien. La Biblia dice, como le dijo a Josué, te irá bien en todo lo que emprendas. Todos esos beneficios son para los que viven consagrados para Dios. Dios dice, salid en medio de ellos, pueblo mío, y yo seré para ustedes su Dios, y ustedes serán mis hijos, y yo seré por Padre. Pero esa es la condición. Así que a todos necesitamos consagrarnos, necesitamos buscar de Dios. No podemos vivir medios consagrados y medios mundanos. Una gota de agua, un pecado suficiente, una práctica mala, ¿no? Una cosa que no le agrada a Dios y ya arruina el testimonio e interrumpe mi relación con Dios. Vamos a orar. Amado Espíritu Santo, ayúdanos. Ya hemos oído tu palabra, hemos comprendido que a ti te agrada, Señor, que tus hijos andemos en santidad. Necesitamos consagrarnos. Aprendimos que la consagración no ocurre por accidente, sino que una persona tiene que tener claro lo que es, lo que debe hacer, qué es, a dónde quiere llegar, qué es lo que la Biblia nos manda y qué es lo que gano. Si yo tengo claro eso, me irá bien. Dios estará conmigo, seré reconocido como hijo de Dios. El Espíritu Santo vivirá y me dirigirá en todos mis asuntos. No solo me irá bien en esta tierra, estaré listo y preparado para cuando Cristo venga por su iglesia. Él viene por una iglesia consagrada, una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Gracias te doy, Señor, por hablarnos hoy a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo para memorizar se encuentra en 2 de Corintios 6:14. 2 de Corintios 6:14. Dios me los bendiga, ha sido un gusto. Nos veremos Dios mediante la siguiente semana.